escuchetes a canal de YouTube de Raso en aragonés. Como veis, no somos en Casa Chardín. ¿Por qué? Porque somos aquí, en la Plaza San Bruno, que es en el centro de Zaragoza, justo en Belmello. Y como veis, tenemos a un cambio. Hola, ¿qué tal? ¿Y usted es Mario? Soy Mario, coordinador de Mostranza, de la Asociación Cultural Nogará Religada. ¿Y por qué somos aquí, Silvia? Porque íbamos a presentar una coseta muy especial que nos hemos anunciado en redes sociales, que también hemos salido Mario y yo, y que es o concierto de Ozaguer Chilo. Y soy una replega de 20 collas que han feito cantas de Raso en aragonés. Y las presentamos aquí, en la Plaza San Bruno. Nosotros dos juntos, y lo que vamos a hacer es un vídeo muy especial. En cuenta de hacer un vídeo que se fa por un regular con una receta, un consejo útil, o vídeo va a estar de Raso diferente. Va a estar un vídeo sobre este concierto, para que nos veáis a nosotros presentando conciertos y también muchas sorpresas más, que ya lo veréis. Muchas collas que van a hacer cantas de propio en aragonés. Así es que ahora os mostramos este concierto, ¿vale? Bueno, nos vemos. Besed. Buenas noches, ¿qué tal plantas? ¿Bien? ¿Todas? La presentación del disco de Nogará Ozaguer Chilo. Desde la Asociación Cultural Nogará Religada llevamos más de 25 años luchando por mantener vivo este tesoro y reivindicar nuestros derechos como charradoras. ¿Y cómo surgió esta idea, Mario? Pues en primera se pensó en hacer un disco con canciones de grupos que estasen grabadas ya en aragonés, pero después con el tiempo pensamos en ir más allá de todo esto y también convidar a cualquier grupo para que grabasen un tema en aragonés y editarse en Instagram cantas que ya tenemos. Mentira, y esa cara rariza, crevisolenco riza principia a estar ya enfermiza, tanta parola pueda, fongo de zolle, pero a partir de gabacho sin dos dedos de fren, continuo dende aguambra, fendo caller de grapas, cualquier mentira dita do mio rabia fabla, que emplego con argüello, fendo disto un espiello, ya que ubras os huellos y salgas da bollada, de bantallado leito, charralle un reito, esfiendo tuya cultura con argüello y buen peito, no, esto no es of meter a la resta, villamillas de culturas diferentes a la nuestra. No te equivoques, no charro de violencia ni odio, millor charrar en el bar, fendonos unos ordios, disar ya de presinar y de churar, por Dios. No lle que rap, ta casco y los sordos. No lle que rap, de hacer una tramista, estoy que isto instalo en la amenista. No lle que rap, ta ni mientras de bislay, prebando de fer que el aragonés exista. No lle que rap, de hacer una tramista, estoy que isto instalo en la amenista. No lle que rap, ta ni mientras de bislay, prebando de fer que el aragonés exista. Aquí nos tenéis parando un concierto y ya veis que somos aquí muy furos con aragonés y luchando como siempre. Eso es lo que cal, defender a nuestra cultura y a ver qué tal va el concierto. De seguras que ni habrá mucha gente. Ahora, ayer pasando aquí el Rosario de Cristal. También lo sintas, porque no sé si Pero bueno, de seguras que vienen muchísimas, porque ya nos han dicho que estos días la Plaza de San Bruno era de Pues somos aquí con Juancho y con Fausto de Drunken Cowboys y queremos hacerle bella pregunteta. Mario, ¿qué queremos preguntarles? Yo quería preguntaros por qué sos colaborando y sos confirmando este proyecto, Ozaguer Chilo. Porque teníamos una canta que es de tradicional do Pirineo. Y en un concierto echábamos en falta no tener una canta en aragonés y era como esta oportunidad. Hicimos la traducción de esta y Gerardo nos clamó. ¿Tú has feito la experiencia? ¿La experiencia está buena, al menos? Sí, es bonito, siempre es bonito mantener el patrimonio cultural de la tierra, ¿no? Pues estamos aquí con Vicky Lafuente y Cantarelus, que es una colla que va a cantar güey. Y es inquietante ver lo poco que los aragoneses conocemos de nuestro propio idioma. Entonces cuando me ofrecieron este proyecto me pareció muy interesante coger una canción o dos de las que habíamos creado y traducirlas y empezar a un poco, ¿no?, participar en lo que es la promoción de esta lengua nuestra, que es muy bonita. Además es que es un idioma que es muy sonoro. Y que es Goyo canto esa café y Goyo, la experiencia de cantar en aragonés, ¿no? Sí, que tiene unas palabras muy sonoras y muy bonitas y no las conocíamos. Bueno, ¿qué tal ha estado la experiencia de grabar una canción en aragonés? ¿Te os ha
bonito, Goyo? Ha sido una experiencia realmente increíble, ha estado muy bien. Nos ha sorprendido mucho porque al principio era un desafío, no era madre mía, en qué huerto nos metemos, pero la verdad es que nos ha sorprendido muy gratamente. Esto inició el proceso Rubén Martínez, que era el alma mater del proyecto, y cuando nos lo contó a los demás, que éramos la banda, nos quedamos un poco de pero tío, ¿en qué huerto te metes para qué? Sí, chico. Pero sí que es cierto que luego escuchándola, el aragonés tiene esa musicalidad diferente, esa forma de la dicción es diferente y acompaña mucho en ese sentido para la música. En ese sentido la verdad es que muy bien, nos sorprendió muy gratamente a todos. Bueno, pues estamos aquí con Adrián del grupo de música Nizorra. El aragonés tiene que ser una lengua oficial y mientras, cuanta más gente la conozca y cuanta más gente la aprecie. Mucho mejor, ¿no? Sí. Aragonés oficial. Bueno, buenas noches a todas y todos, somos Camil, l'expressió Tatoz i no sé, l'aragonès oficial. Y también un bello expandir el empleo del aragonés y normalizarlo dentro de que le haga música, ya siga rock. Pero vosotros sois muy comprometidos porque en todos los discos que sacáis, la parte de título que se llama Suto, o vuestro disco, ¿no? Hacer canciones en aragonés. Hombre, la idea es ir metiendo canciones en aragonés y bueno, ir metiendo pues un par, dos, tres, o igual algún año, quién sabe, igual hacer un disco entero. Bueno, sería muy bien, ¿no? Un disco de raso en aragonés. Buenas noches. Hola, ahora más, a ver, chale. Amiga Tazuna. Aquí somos con Ibsen y Crevi, que voy a cantar Crevi Solenco, que es un rapero en aragonés. No yo primero, porque yo siempre digo, primer rapero en aragonés. No, porque vino abrió un atro, ¿no? Ah, pues yo no sabía. ¿El qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se decibas? Bueno, se dice muy bien. Pero que va a estar o más famoso de rap que en lo aragonés. peta con las carreras, yo lo noto, la Che, Solenco, tal. Ha adelantado aquí la Plaza San Bruno sí. y con Eric, ¿no? Que le fa las bases, que es un buen conjunto. Yo desde un principio en este disco pues, he participado de buen implaz y eso, cualquier cosa que venga, pues encadeva. ¿Y tenés pensado ver a cantar más en aragonés? Creo que sí. Yo estoy que sí, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, por supuesto, contando con Eric, que me produzca él con los instrumentales que él fa. Una duda, ¿has notado diferencia entre la música en castellano y la música en aragonés? ¿Está ferrada? Claro, cuando tú llegue una otra lengua, un otro idioma, ¿no? Entonces, a la vez cuando tú principias a escribir, no es cambiar una palabra por una otra, sino lo que cal es pensar en esa luenga, ¿no? Porque una luenga, yo siempre defiendo que una luenga no solamente las palabras que va a servir, sino toda la costumbre, la cultura que engloba esa parte de esa luenga. Entonces, principiar y hacer servir todas las expresiones y todo eso, es una miqueta embólica, pero bueno... Pero una traza muy buena de aprender también. Claro, creo que sí, yo egoístamente lo fui servir para aprender más. Sí, yo tuve un proyecto personal que llevo Claro, se trata. por eso. Gracias por participar A vosotros por invitarnos. y que pase buena noche. Igualmente. Que vaya bueno. Ahora.